Hola, buenas tardes, días o noches en lo que se encuentren, buenos momentos, ojalá tengan un buen momento. Mi nombre es Ricardo Zárate Balduino, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, estudio la carrera de licenciatura química y en una clase que tengo nos dieron esta tarea donde teníamos que explicar un poco sobre qué son las proteínas y los aminoácidos, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a ver un poco sobre la introducción de proteínas y aminoácidos. Va a ser un poco general. Y pues vamos a empezar observando esta diapositiva, ¿no? Podemos observar que está el título, proteínas y aminoácidos, que es lo que vamos a ver hoy, mi nombre, pero quiero que nos concentremos un poco en el fondo. Cuando nos viene a la mente la palabra proteínas, nos referimos, bueno, nuestro cerebro tiene a correlacionar esto con carne. Y es lo que vemos en el fondo de este título, ¿no? Que vemos ahí unos bisteces, unas salchichas, unas patas de pollo, etc. Pero quiero empezar con ¿qué son las proteínas? Sí, sabemos que podemos encontrar estas biomoléculas en carne, en los animales, ¿no? Pero también podemos encontrar estas biomoléculas en diversos seres vivos, como animales, plantas y otros más. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos serían un ácido carboxílico con una amina en alfa, y pues este ácido carboxílico, ese alfa aminoácido carboxílico tiene la propiedad de que se puede unir con otros de su tipo, y estas uniones generan un péptido, que luego vamos a ver que la clasificación de los péptidos de las proteínas es solo por el número de unidades de aminoácidos. Bueno, entonces estos unidades de aminoácidos, al juntarse muchas, podemos obtener una proteína. Y esta unión, pues, la unión entre dos aminoácidos forma una amida, y entonces podemos concluir que las proteínas son cadenas de amidas, ¿no? Algo importante que recalcar es que solo existen 20 aminoácidos que son comúnmente encontrados en proteínas y en animales, y en proteínas de animales y de plantas. Estos 20 aminoácidos son de gran importancia porque con estos aminoácidos nuestro cuerpo o el cuerpo de cualquier organismo va a generar estas proteínas, los cuales cumplen muchas funciones que vamos a ver más adelante. Pues podemos ver que al ser hidrolizada una proteína, podemos obtener un péptido, que ya vimos que la diferencia sería entre el número de unidades de aminoácidos por el cual está constituido. Un péptido tiene menor número de aminoácidos que una proteína, y también podemos obtener aminoácidos libres. Y pues vamos a ver un poco sobre qué son los aminoácidos. Pues vamos a ver un poco sobre estas especies que son los aminoácidos. Básicamente podemos definir un aminoácido como un ácido alfa aminocarboxílico. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro diagrama, que sería la estructura general de cualquier aminoácido, donde tenemos nuestro grupo carboxílico, y en la posición alfa con respecto a nuestro grupo carboxílico tenemos un sustituyente que es una amina, ¿no? El más simple de estos aminoácidos es la glicina, que seguiría esta estructura general. La única diferencia es que en vez de un residuo alquílico o arílico, tendríamos un hidrógeno, ¿no? Muchos poseen carbonos quirales, como lo dije anteriormente, tomamos en cuenta la glicina. Este sería uno de los pocos que no es quiral. Si remontamos un poco a nuestras clases de química orgánica, podemos definir un carbono quiral con un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos, ¿no? Y pues en la glicina tendríamos 2 hidrógenos
y haciendo dos sustituyentes similares, por lo cual este no es un carbono quiral, si fuera el caso de la glicina. Pero ya veremos que muchos otros aminoácidos sí contienen esta quiralidad, ¿no? Los aminoácidos naturales tienen una configuración en S, que sería, si siguiéramos esta estructura general, podríamos, no sé, por ejemplo, hay que sustituir este residuo por un metilo, ¿no? Siguiendo las reglas para obtener la configuración, primero tendríamos que enumerar los grupos por orden de importancia, ¿no? Por orden, pues sí, como en las reglas de química orgánica. Tendríamos nuestro nitrógeno como sustituyente 1, nuestro grupo carboxilo como nuestro sustituyente 2 y nuestro metilo, si el caso fuera, como sustituyente 3, el hidrógeno sería el 4. Pero pues, como está atrás, pues entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces sería 1, 2, 3. Y sí, en este caso estamos representando un aminoácido. Si el caso fuera la R del metilo, estaríamos representando un aminoácido con configuración S. Estos son los L-aminoácidos. Existen una variedad de 20 aminoácidos que son encontrados en seres vivos y son encontrados también en proteínas. Con estos aminoácidos podemos biosintetizar proteínas que cumplen ciertas funciones para nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la alanina, que sería el caso que estábamos observando en la diapositiva pasada, donde si el residuo fuera un metilo, pues tendríamos nuestra alanina. La arginina, que está el residuo, es una amina primaria. Luego tendríamos la asparagina, que nuestro residuo sería una amida. El ácido aspartico, que nuestro residuo es otro grupo carboxilo. La cisteína, que es un tiol. El ácido glutámico, que es otro grupo carboxilo. La glutamina, que es otra amida. La glicina, que pues no tiene un residuo alquilo, sino un hidrógeno, que es la más, la menos compleja. La histidina, que tenemos un heterociclo. La isoleucina, que tenemos unas ramificaciones alquílicas. La leucina también tenemos otras ramificaciones, Tenemos un isopropil como residuo. La lisina tenemos una amina. La metionina tenemos un tioéter. La fenilalanina tenemos un ciclo. La prolina un heterociclo. Aquí en la prolina pues tendríamos en nuestra amina esta ciclada. En la serina tenemos un hidroxilo. En la treonina tenemos otro hidroxilo pues sería un alcohol terciario. En el triptófano tenemos un heterociclo. En la tirosina también tenemos un ciclo, pero con un hidróxido en para. Y así podemos obtener muchas diferencias, pero estos serían los únicos aminoácidos encontrados en los seres vivos. Pueden existir otra variedad, pero pues estos serían nuestros pilares para construir las proteínas que vamos a necesitar para cumplir ciertas funciones de nuestro organismo o de ciertos otros organismos como plantas u otros animales, ¿no? Pues vamos a hablar un poco sobre los aminoácidos esenciales. Muchos aminoácidos de la tabla anterior se pueden obtener mediante esta reacción de transaminación, que básicamente lo que se lleva a cabo es mediante un aminoácido y un cetoácido. Aquí podemos ver que está nuestro grupo carboxílico y nuestro grupo ceto. Esto es como si hiciéramos una reacción de transesterificación, que pues lo que
cambia es nuestra cadena lateral, ¿no? Podemos observar que en nuestro aminoácido tenemos una cadena lateral R2, es cualquier cadena, pero pues aquí la simplificamos como R2. Y pues lo que pasa es que se van a transferir estas dos cadenas laterales. La R1 del cetoácido se va a transferir al aminoácido y la R2 del aminoácido se va a transferir al cetoácido, ¿no? Así es como muchos de nuestros aminoácidos que no consumimos se pueden obtener. Pero aquellos que no se puedan obtener, pues son los que debemos de incluir en nuestra ingesta de nutrientes, ¿no? De comida. Aquí podemos obtener algunos que no son obtenidos por este proceso de transaminación y son los que tenemos que consumir. Y pues algo importante es que independientemente de que los consumamos con configuración S o con configuración R, que era lo que veíamos antes, ya sea el L-aminoácido o un D-aminoácido, una mezcla racémica puede ser totalmente aprovechada. Esto debido a ciertas enzimas que tenemos en nuestro cuerpo. Y pues eso es lo interesante, ¿no? De que, por ejemplo, si yo me como un bistec que tiene D-alanina y L-alanina, esta alanina va a ser utilizada totalmente porque tenemos unas enzimas que van a aprovechar esta D-alanina, que es la que no utilizamos normalmente para hacer biosíntesis de proteínas, y pues esta es la que vamos a cambiar de D a L. Pues es muy importante que tengamos todos estos aminoácidos que presentamos, que eran los aminoácidos que se encuentran en seres vivos, ya que, por ejemplo, existen ciertas condiciones de salud en las que no es posible sintetizar ciertos aminoácidos. Por ejemplo, está la fenilcetonuria, que es una enfermedad que también es llamada como PKU, por sus siglas en inglés, phenylketonuria, por eso es abreviada como PKU, donde no se puede llevar a cabo una síntesis de tirosina. Y entonces, pues es muy importante tanto este dato, porque sí se puede llevar a cabo un tratamiento donde pues la tirosina sea ingestada, ¿no? También en sus alimentos, y pues esto se puede diagnosticar fácilmente. Cuando es un recién nacido se le hace un tamiz y así es como sabemos si tiene PKU. También existen lugares donde la carne es muy escasa y la lisina, pues sabemos que viene, mucha de su concentración proviene de este alimento que es la carne. Y en esos lugares donde la carne es escasa, pues existen soluciones, que es la producción de maíz, claro, un poco biomodificado para que tenga una concentración alta en lisina y pues no se afecte en otros procesos que son muy importantes, que es la producción de proteínas. Es muy importante la cadena lateral en los aminoácidos, que era esa R en nuestra estructura general. Algunos aminoácidos tienen grupos carboxílicos en su cadena lateral, por lo que se les llama aminoácidos ácidos. Algunos otros tienen grupos amino en su cadena lateral, por eso se les llama aminoácidos básicos. Los demás son clasificados como aminoácidos neutros. En estos aminoácidos neutros pueden existir grupos hidroxilo, tioles, grupos amida o simplemente residuos alquílicos, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde, si recordamos en nuestra slide pasada, en donde venía la tabla de los aminoácidos encontrados en los seres vivos, era que la cisteína.
Si recordamos, esta cisteína tenía un grupo tiol. Estos tioles pueden acoplarse oxidativamente formando disulfuros con otro tiol. Ajá. Y pues la cisteína puede formar cistina, que es la que vemos aquí en el diagrama, donde pues la única diferencia entre cistina y cisteína es que si partimos este enlace del sulfuro, del azufre que diga, del azufre y ponemos un hidrógeno. Esa sería nuestra cisteína y ahorita tenemos una cistina. Esto se puede encontrar en el pelo, ya que naturalmente pues tenemos esta cistina, donde pues los dos aminoácidos de cisteína están acoplados por un disulfuro. Se puede romper este disulfuro mediante una reducción, y esto se lleva a cabo normalmente en una estética y se le llama rizado permanente. O sea, miren la importancia de una cadena lateral, sus repercusiones. Y eso que solamente estamos hablando del pelo, ¿no? Más adelante veremos algunas implicaciones de este aminoácido que es la cisteína, pero en implicaciones más profundas, que no sean solamente de nuestro aspecto estético, ¿no? Un ejemplo puede ser la anemia calciforme. Esta enfermedad en la que pues, se puede observar mediante la forma de los eritrocitos, donde pues si recordamos un poco de biología, nuestros eritrocitos son como estas células en dona, ¿no? Y en la anemia calciforme estos eritrocitos se vuelven como raros, o sea, se pierde su estructura de no sé, dona. La diferencia entre estos dos eritrocitos es en la hemoglobina. La diferencia entre la hemoglobina común y en la hemoglobina de la anemia calciforme está en una proteína de 146 aminoácidos, ¿no? En esta proteína existe una unidad de ácido glutámico, que vimos en los aminoácidos, en la tabla de aminoácidos, que el ácido glutámico tiene un ácido carboxílico en su cadena lateral, y esta proteína cambia esa unidad de ácido glutámico por valina en la anemia calciforme, lo que lo hace un poco insoluble esta proteína. Esta poco solubilidad, este cambio poco en la solubilidad afecta en su capacidad para transportar oxígeno, tanto que como podemos ver, deforma nuestros eritrocitos, y también lleva a cabo ciertas implicaciones en cuanto a la oxigenación de los tejidos en gente que tiene esta condición, ¿no? Pues una característica importante para recalcar de los aminoácidos es que pueden formar iones dipolo, que también se les llama Sweeter ion. Por ejemplo, aquí podemos ver en el diagrama que estoy señalando con el pointer, en el que formamos un dipolo. Nuestra amina forma una carga positiva, y nuestro grupo carboxilo forma una carga negativa. Algo para recordar es que también estos aminoácidos son anfóteros, es decir, pueden ser tanto bases como ácidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un diagrama del agua para recordar un poco sobre qué es el anfoterismo. Por ejemplo, el agua, al ser tratada con base, obtenemos una especie básica. El agua, al ser tratada como ácido, obtenemos una especie ácida, pero sigue siendo agua. Esto pues tiene grandes implicaciones debido a que tenemos que encontrar un punto isoeléctrico. Muchas de las proteínas mantienen su estructura y mantienen, sí, ciertas funciones debido al punto isoeléctrico.
debido a que los aminoácidos están en su forma de deuterión. Y si alteramos un poco el pH, pues podemos obtener nuestra forma catiónica del aminoácido, nuestra forma aniónica del aminoácido, alterando un poco las estructuras de la proteína o del péptido que estamos tomando en cuenta, ¿no? Algo que se hace mucho es calcular el punto isoeléctrico. Para calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido, pues se toma en cuenta el pK de su parte de la amina, y se toma su pKb de su parte del carboxilo. Pues es muy fácil el cálculo. Sería bueno, para un aminoácido neutro es muy fácil, porque sería la suma de estos pKs y sobre 2. Así es como obtenemos un punto isoeléctrico mediante sus pKs. También esto se puede observar en el fenómeno en la electroforesis, que básicamente lo que hace es, tenemos nuestra fuente de energía eléctrica, tenemos un electrodo que sería un ánodo porque es de carga negativa, y tenemos un cátodo porque es de carga positiva, ¿no? Aquí alteramos nuestra solución. Aquí no sería una solución tampoco, porque justamente para el punto isoeléctrico sería obtener un pH, ¿no? Y lo que nosotros queremos determinar es ese punto isoeléctrico, a qué pH va a estar nuestra proteína en forma de deuterio. Entonces lo que vamos a alterar un poco sería la solución tampón, y ponemos nuestro aminoácido a estudiar. Y lo que pasaría es que si nos bajáramos de su punto isoeléctrico, se iría a la región del electrodo, porque pues, positivo con negativo se atraen. Y en el punto isoeléctrico no se iría ni al electrodo, ni al catión, ni al anión. Se mantendría en medio, en el pozo de muestra. Y así es como obtendrías un punto isoeléctrico de un aminoácido. La síntesis de aminoácidos normalmente se utiliza un poco la síntesis de Strecker. La síntesis de Strecker consiste en, bueno, el primer paso es mediante un aldehído, que sería nuestro reactivo número 1, sería tratarlo con amoníaco. Este amoníaco formaría nuestra imina, que sería esta de acá. Bueno, en este caso formaríamos un ion iminio, porque pues, es una imina con carga positiva en el nitrógeno y tiene pues, doble enlace, ¿no? Luego lo que se lleva a cabo es una cianohidrización. Bueno, una especie de cianohidrización. La cianohidrización es una adición nucleofílica del ciano a un grupo carboxílico, pero pues en este caso no es un grupo carboxílico, es un grupo iminio, más bien, porque pues, es el ion. Entonces, al añadir el grupo ciano como una adición nucleofílica, obtenemos esta especie. Esta especie, nuestra cianoamina, luego es tratada con ácido, por lo que nos obtenemos como producto final nuestro aminoácido. Así es como podemos obtener un aminoácido mediante el uso de aldehído, amoníaco, cianuro y ácido. Eso sería nuestra síntesis de aminoácidos. También existen otras rutas, por ejemplo, la aminación de un alfa halogenácido. Tenemos un ácido carboxílico, lo halogenamos, pero en posición alfa, en donde iría nuestro grupo amino, y luego obtenemos por medio de una sustitución, obtenemos nuestro aminoácido. También existe otro método que sería nuestra aminación reductiva. Aquí no
esta es un ejemplo de la reacción en general, pero se llevaría a cabo si, por ejemplo, aquí en R tuviéramos nuestro ácido carboxílico, ¿no? Entonces sería en vez de un aldehído, sería nuestro cetoácido, al ser tratado con una amina primaria, y obtenemos como producto una amina que en R, que sería esta, tendríamos nuestro ácido carboxílico, que sería aquí de nuestro cetoácido. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre un péptido. Un péptido, ya vimos que la diferencia entre un péptido y una proteína es en las unidades de aminoácidos que contienen. Un péptido generalmente, bueno, un péptido tiene menor unidades de aminoácidos que una proteína, pero estos aminoácidos están enlazados por un enlace amida. Es decir, bueno, esto creo que viene en la siguiente slide. Pero pues, este enlace se le llama enlace peptídico. Sí, aquí venía en la siguiente slide. Por ejemplo, tomemos en cuenta dos aminoácidos, ¿no? Estos dos aminoácidos, al ser condensados mediante una condensación de aminoácidos, nos produce un dipéptido, porque son dos aminoácidos, por eso el di. Si fueran 3 aminoácidos produciría un tripéptido, y si fueran más sería un polipéptido. Estos dos aminoácidos se condensan formando así un enlace amida, pero este enlace tiene ciertas propiedades que por lo que le vamos a llamar un enlace peptídico, y nos produce como desecho agua. Aquí vemos que dice que son enlace peptídico. Cada aminoácido en un péptido es una unidad. Existen, ya vimos, no existe un monopéptido, porque pues, sería un monoácido nomás. Entonces, por eso existen dipéptidos, tripéptidos y polipéptidos. Claro, vimos que la diferencia entre péptidos y proteínas es la cantidad de unidades, por lo que menos de 50 unidades está considerado como un péptido, y más de 50 ya sería una proteína. Existen péptidos isoméricos, es decir, mientras más unidades, más isómeros pueden existir de estos péptidos. Por ejemplo, tenemos aquí en este recuadro negro un péptido formado por alanina y glicina. En este caso tenemos la anilglicina, y en el caso de abajo tenemos la glicinalanina. La diferencia radica en qué terminación se lleva en dónde está la unión de qué terminación de qué aminoácido. Por ejemplo, aquí tendríamos nuestra alanina, que va a ser condensada de su terminación hidróxido, de su terminación de ácido carboxílico, con la terminación nitrógeno de la glicina. En cambio, aquí tendríamos nuestra glicina, que va a ser condensada en su terminación carboxílica, de ácido carboxílico, con la terminación nitrógeno de la alanina. Entonces, imagínense ahora un tripéptido. Este tripéptido puede tener hasta 6 diferentes isómeros. Y si vamos agrandando el número de unidades, más isómeros podemos obtener. Para diferenciar estos isómeros, se nombran como primer parte de la terminación de nitrógeno, y como última la terminación de carbono, como tenemos aquí en nuestra tablita, que sería la alanina glicina, porque la alanina está en la terminación nitrógeno, y la glicina está en la terminación, aquí por convención se le llama terminación C, porque es el ácido carboxílico, pero bueno, en la terminación C. Y se utilizan los nombres abreviados cuando son más de 2, porque imagínense que sería alanilglicina, 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 no, sería alanilglicil, alanilglicil, alanilglicin, glicina. Imagínense.
O sea, es un nombre muy grande por lo que se utiliza en los nombres abreviados que vienen en la tabla que les enseñé al principio. Ahora vamos a hablar un poco sobre estas características de nuestro enlace peptídico. Ya vimos que este enlace peptídico sería nuestro enlace en el cual dos aminoácidos se unen, ¿no? Y forman nuestra amida. Este enlace peptídico tiene un carácter parecido a un doble enlace. Por ejemplo, aquí en este diagrama donde muestra las estructuras de resonancia de este enlace, podemos ver que sí se forma un doble enlace carbono-nitrógeno. Este carácter se puede probar experimentalmente debido a las medidas de la longitud de enlace, donde tenemos nuestro enlace peptídico 1.32 Armstrongs contra en un enlace carbono-nitrógeno cualquiera 1.47. Este carácter parecido a doble enlace hace que nuestros carbonos quirales se encuentren en el mismo plano, pudiendo tener cualquiera de estas configuraciones, ya sea trans o cis, pero algo que limita estas configuraciones es el impedimento estérico que podría tener si, por ejemplo, estuviera en cis. Por lo que se ha determinado que estas cadenas laterales del carbono quiral se encuentran en trans debido a este fenómeno de impedimento estérico. Algo muy importante para el estudio de la conformación de la estructura tanto de péptidos como de proteínas es la determinación de la estructura. ¿Qué podemos hacer para determinar estas estructuras de péptidos que son básicamente poliamidas de más de 20, por ejemplo, unidades de aminoácidos? Pues lo primero que se hace es una degradación de Edman para analizar una de las dos terminaciones, ¿no? Recordando, tenemos la terminación N y la terminación C. La N sería la de nuestra amina. Entonces, pues lo primero que se lleva a cabo es una degradación de Edman, en la que obtenemos una hidratonina. Y esta hidratonina va a tener su cadena lateral intacta, por la cual esto sería lo importante para descifrar cuál era el aminoácido que conformaba nuestra terminación N. Después se lleva a cabo un similar proceso, pero ahora para determinar la terminación C, que sería la de nuestro ácido carboxílico, con la carboxipeptidasa. Esta enzima lo que hace es corta justamente la terminación C y así es como podemos obtener otro aminoácido y determinar estos dos aminoácidos. Uno de cada una de las terminaciones. Ya tenemos la terminación N y ya tenemos el de la terminación C. Ahora, para obtener el resto de la cadena, lo que se lleva a cabo es una hidrólisis parcial. Sabemos que en nuestra hidrólisis parcial, pues si tenemos, por ejemplo, cierta concentración de este péptido, pues en una hidrólisis parcial no se va a eliminar de mismo modo toda la concentración de nuestro péptido. Se van a ir separando conforme aleatoriamente. Entonces esto lo que nos otorga es una serie de péptidos que pueden irse armando mediante un análisis como si fueran un rompecabezas para así determinar ya la estructura de nuestro péptido inicial. Ahora vamos a ver un poco sobre síntesis de péptidos. Normalmente podríamos realizar una condensación si es que queremos obtener una variedad de péptidos. Por ejemplo, tomemos en cuenta alanina y glicina. Ahora vamos a nombrarlos nomás por su abreviación, ALA y GLI, ¿no? Imagínense que
condensamos condensamos estos dos aminoácidos. Lo que vamos a obtener es que vamos a obtener una combinación, porque vamos a obtener ala, gli, gli, ala, y también podemos obtener gli, gli y ala, ala, por lo que no nos da una certeza sobre qué péptido estamos sintetizando. Si es que queremos formar un péptido donde una cadena ya establecida de unidades de aminoácidos, lo que podemos hacer es utilizar grupos bloqueadores, ¿no? Por ejemplo, grupo carbamato. Este grupo carbamato lo podemos obtener mediante nuestro aminoácido y un cloruro de acilo. Este cloruro de acilo especial. Y así es como obtenemos nuestro grupo carbamato, donde pues este sería nuestro grupo carbamato. Este grupo carbamato está restringiendo la reactividad de nuestra terminación N, por lo que aquí ya no se podría llevar a cabo una condensación en este nitrógeno. Luego, esto ya lo podríamos tratar con otro aminoácido, pero queremos aumentar la selectividad para que no se vaya a otro sitio reactivo o que el mismo aminoácido se pueda condensar con sí mismo. Entonces lo que hacemos es añadir un cloruro de ácido y formamos un éster activado, lo cual va a incrementar bastante la reactividad en este sitio, por lo cual pues ya puede existir un ataque nucleofílico y así desplazar pues todo este grupo de éster activado, y así obtenemos nuestra amida. Nuestro enlace peptídico estaría aquí y ya condensamos dos aminoácidos para después reducir este grupo carbamato y obtener nuestro péptido, nuestro dipéptido. Claro que estas estrategias se pueden ir repitiendo para ir añadiendo como filas de assemblaje los aminoácidos y así obtener un péptido deseado y sintetizarlo de buena manera, ¿no? La biosíntesis de péptidos ocurre de manera natural en los organismos vivos y se lleva a cabo por ARN y enzimas. Básicamente lo que pasa es que tenemos nuestro ADN que está en el núcleo. Este ADN lleva un proceso de transcripción donde obtenemos nuestro ARN mensajero. Este ARN mensajero sale del núcleo y se dirige al ribosoma, donde pues el ribosoma se ensambla y nuestro ARN empieza a codificar. Cada aminoácido va a estar, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? Va a estar transportado por nuestro ARN de transporte, lo cual lo va a llevar al sitio donde se encuentra nuestro ribosoma, y pues este ARN mensajero va a indicar que ARN de transporte va a utilizar para que se añada el aminoácido. Cada tres bases nitrogenadas del ARN mensajero significan un aminoácido que se va a añadir del ARN de transporte, debido a que el ARN mensajero posee el anticodón del ARN de transporte. Y esto pues actúa como una cadena de ensamblaje en el cual cada tres codones del ARN mensajero se acerca a un ARN de transporte, deja el aminoácido, se hace la condensación, luego otros tres codones se acerca al ARN de transporte, deja su aminoácido, y así hasta que se produce nuestro péptido. Y después el péptido sale del sitio y se desensambla nuestro ribosoma. Existen varios péptidos muy importantes
pues, en la naturaleza y también en nuestra vida, que es, por ejemplo, el TRF, que es el piroglutamilhistidilprolina, ¿no? Este TRF es utilizado como test para hipotiroidismo y acromegalia. Normalmente este péptido se sintetiza en nuestro hipotálamo, en el cerebro. Y este TRF funciona como una hormona para que el tiroides secrete las hormonas tiroideas, que son las hormonas encargadas del metabolismo y del crecimiento. Este péptido normalmente se obtiene de glándulas del hipotálamo de ganado, tanto vacuno como porcino. Y pues ayuda a que existan menos complicaciones de crecimiento y de metabolismo causadas por la deficiencia de hormonas que indiquen al tiroides a que produzca estas hormonas encargadas del crecimiento y del metabolismo. También tenemos aquí otro ejemplo de un péptido importante, es la oxitocina. Algo muy importante que les había dicho es de la cistina. Ya sabemos que la cistina es aquel acoplamiento entre dos aminoácidos de cisteína. Y esto ya lo vimos que ocurre en el pelo, pero aquí también ocurre. En la oxitocina podemos ver que es un aminoácido cíclico, porque pues, se forma un ciclo donde la cistina está uniendo el ciclo. Esta es una hormona pituitaria y causa contracciones en el parto. Se cree que el estrógeno causa aumento de la hormona de la oxitocina y tiene un comportamiento antidepresivo y también tiene ciertos, se están estudiando ciertos aspectos sociales que puede provenir de esta hormona, como la empatía o también en ciertos tratamientos con el autismo. Ahora vamos a hablar sobre las proteínas. Ya vimos un poco sobre los aminoácidos, que son nuestras unidades esenciales que conforman las proteínas. Ya vimos sobre los péptidos, que son proteínas chiquitas. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las proteínas, que son estas cadenas gigantes de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. La clasificación de proteínas básicamente se clasifica en la función en las cuales ellas se desarrollan. Existen las proteínas fibrosas, las que forman nuestro tejido, forma la piel, por ejemplo el colágeno, los músculos, las arterias, el pelo. La queratina es una proteína fibrosa, la queratina del pelo, y las características de estas proteínas es que son insolubles y son muy resistentes. Pues sí, no es como que nos bañamos y se nos derrita el pelo. Y además, pues el mío está muy resistente. También tenemos nuestras proteínas globulares, que son muy importantes ya que tienen varias funciones. Una de las muchas que existen es la hemoglobina, que es la encargada en oxigenar nuestro cuerpo. Los anticuerpos, que son los que inhabilitan ciertas bacterias y también ciertas hormonas. Estas proteínas globulares, algunas características que tienen es que son solubles en agua, pues porque tienen que estar en el torrente sanguíneo y tienen que ser de fácil transporte, y que son pequeñas a comparación de las otras, a comparación de las fibrosas. También tenemos nuestras proteínas conjugadas, que estas son proteínas que están conectadas a otras biomoléculas. Un ejemplo de las proteínas conjugadas serían ciertos glicoproteínas que existan en nuestra membrana, que actúen como señaladores, y también incluso en ciertas células, como en los eritrocitos, que dictan pues nuestro tipo sanguíneo, ¿no? Aquí tenemos un poco sobre nuestra estructura de proteínas, donde básicamente se clasifica en cuanto a su complejidad estructural, ¿no? La estructura primaria es solamente la secuencia de cadena de aminoácidos. La estructura secundaria, se empiezan a ver estas estructuras en las cuales se arreglan los
los aminoácidos debido a ciertas interacciones intramoleculares, como son los puentes de hidrógeno o pues sí, atracción de cargas, etcétera. También tenemos nuestra estructura terciaria, que todavía es más complicada, donde obtienen un plegamiento tridimensional debido también a estas interacciones. Y tenemos nuestra estructura cuaternaria, donde básicamente dos cadenas o más cadenas de aminoácidos con estas estructuras o sin estas estructuras, pero estas dos cadenas se pliegan entre sí. Dos o más cadenas. Existe el proceso de desnaturalización, que es la pérdida de estas características que hacen que las proteínas tengan estas estructuras diversas, ya sea la estructura secundaria, la terciaria o la cuaternaria. Estos arreglos tridimensionales se pueden perder, ya sea por cambio de temperatura, que por ejemplo se me ocurre, mira, aquí tenemos la imagen, cocinar un huevo. La albúmina de la clara se desnaturaliza y pues pasa de un color y un cierto estado viscoso, cambia a color blanco y a un estado pues, más gelatinoso, ¿no? Esta es un claro ejemplo de desnaturalización de proteínas. También podemos encontrar este mismo proceso en el cambio de pH, por ejemplo, en un ceviche o en una carne tártara, donde sometemos estas proteínas encontradas en fibras musculares de ciertos animales a pHs pues, ácidos y existen estas desnaturalizaciones, ¿no? También podemos obtener esta desnaturalización por agentes reductores, que era lo que comentábamos anteriormente, donde pues al someter el pelo a un agente reductor, lo que va a pasar es que vamos a obtener nuestro permanente, ¿no? Esta es una desnaturalización también de estas estructuras que ya tienen inicialmente estas proteínas. Esta desnaturalización puede ser reversible si es que las condiciones que aplicaron inicialmente para llevar a cabo este proceso fueron leves. Claro que esta desnaturalización es muy lenta y pues igual y puede que no se lleve a cabo debido a las condiciones en las cuales se encuentra nuestra proteína desnaturalizada. Ahora vamos a hablar un poco sobre las enzimas. Las enzimas básicamente son proteínas que llevan una acción, una acción química. Es decir, vamos un poco a lo inicial, ¿no? La enzima, el término enzima significa en levadura. Estas enzimas siempre se han utilizado a lo largo de la antigüedad del ser humano para producción de productos fermentados como el vino, el vinagre y el queso. Incluso Louis Pasteur, científico francés, creía que que era necesario el uso de levaduras para iniciar el proceso de fermentación. Ahora sabemos que esto no es cierto. Lo que lleva a cabo el proceso de fermentación son las enzimas contenidas en estos organismos y las condiciones de reacción que se favorecen al ponerlas en tambos, en lugares donde no les dé la luz, en cierta humedad, etc. Estas enzimas son catalizadores biológicos y son más eficientes incluso que ciertos catalizadores que se llevan a cabo en laboratorios o en industria. Y estas condiciones son menos agresivas debido a que pues, se encuentran en nuestro cuerpo y no nos va a matar algo que estamos produciendo nosotros. Estas enzimas son proteínas. Algunas enzimas requieren cofactores. Estos cofactores son esenciales para cumplir funciones biológicas. Los cofactores básicamente es un componente que necesita la enzima para trabajar, para llevar a cabo este proceso de catálisis, pero que no es una proteína o que no pertenece a la enzima. Por ejemplo,
existe el cobre. El cobre es un cofactor para ciertas enzimas que, por ejemplo, el ácido ascórbico oxidasa, citocromo oxidasa, superóxido dismutasa, elastasa, etc. El cobre no pertenece a la enzima, pero es necesario para que la enzima lleve a cabo la reacción que tiene que cumplir, ¿no? También existe la coenzima, que en sí la coenzima no es un cofactor, pero la coenzima, la diferencia entre una coenzima y un cofactor, como lo habíamos dicho que era el cobre, es que la coenzima tiene una naturaleza orgánica, por ejemplo acetilcoenzima A, ¿no? Si el cuerpo no produce este cofactor debe ser introducido en la dieta para que justamente estas enzimas que tenemos en nuestro cuerpo lleven a cabo esta función, ¿no? Función necesaria. Y pues aquí vemos que el cobre sirve como cofactor en muchas enzimas. ¿Cómo trabajan las enzimas? Las enzimas tienen estos sitios activos. Sabemos que las proteínas pues son un poco revoltosas, pero y las enzimas también son revoltosas, pero estas enzimas tienen ciertos sitios activos en los cuales solo puede entrar un sustrato, o sea, no podemos meter cualquier otro sustrato que queramos. La enzima ya está diseñada para que justamente entre un sustrato específico o dos sustratos específicos y se forme un complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato después lleva varias reacciones bioquímicas y así es como obtenemos nuestros productos después de que se lleve a cabo nuestra reacción. Existen ciertos tipos de bloqueo de sitio activo. Por ejemplo, tenemos una enzima que tiene un cierto diseño para que entre una cierta molécula. Ponemos una molécula parecida que no lleve a cabo esa reacción y eso es un bloqueo de sitio activo, porque no se está llevando a cabo la reacción porque interfiere una molécula parecida a la del sustrato. Y aquí tenemos nuestras referencias y pues esto es todo, compañeros. Gracias.